que esa diversidad de ordenamiento jurídico también va a crear relaciones contractuales, relaciones civiles, relaciones de carácter laboral, administrativo, y en cuanto a muchos de estas relaciones contractuales, las vamos a encontrar reguladas, por ejemplo, en el artículo, en cuanto al estatus personal, el artículo 24 de la Ley del Organismo Judicial, y en cuanto a las formas de contratación, el artículo 32, 33, 34, 36, 37 de la Ley del Organismo Judicial, 38, 39, 40, 41 y 44. ¿Cuál es la importancia que tienen que tomar en cuenta? A ustedes, quien les ha dado civil, les manifestó que hoy por hoy, por ejemplo, anteriormente siempre hablábamos en notariado que ciertos documentos que se faccionaban en el extranjero, o que un notario guatemalteco, en algunos casos, dependiendo de la importancia de ese negocio jurídico, viajaba a otro país y se llevaba las hojas de protocolo, ¿creen ustedes? Bueno, algunos tal vez sí, pero eso no es lo que establece la ley, porque ahí el protocolo va a ser de ustedes, ¿creen ustedes? No. ¿Qué es el protocolo? Es el registro notarial a su cargo, protocolos del Estado. Por eso el día que usted se muere, tiene que entregárselo al Estado para que se puedan pagar las prestaciones, ya sea del colegio de abogados, porque usted escrituraba, faccionaba, escritura pública o documentos privados, actas notariales, y algunas por relación de ley incorporadas. Por ejemplo, el acta de matrimonio, usted la hace el acta de matrimonio, pero la protocoliza para poderla mandar a inscribir al al Registro Nacional de las Personas. Entonces, cuando usted va al extranjero, ¿qué es lo que hojas, papel, bond y cumplir con las 25 líneas que esté a la derecha y a la izquierda, hacer ver cuál es la escritura que le corresponde para después protocolizarla. El escribano del gobierno tiene hojas de papel protocolo. Eso está exactamente en la ley del organismo ejecutivo. Esa no tiene hoja. Él trabaja en papel bond. Y eso es algo que ustedes ya lo saben, pero que va concatenado a nuestra clase de Derecho Internacional Privado. Por eso, Derecho Internacional Privado viene solo a recordarles lo que ustedes ya aprendieron en estos 5 años y aprendieron muy bien, porque el santanderista es dedicado. Claro. Entonces, ahora, ¿qué es lo que establece el código de notariado? Que va a dar ciertos elementos que vamos también integrando con lo que es esta contratación, que va a estar determinada por el derecho internacional privado. Pero además de eso, es importante que sepamos que, por ejemplo, antes de entrar ya como notario, ustedes podían ir al extranjero, venir y protocolizar estos documentos, cumplir con los pasos de ley. ¿Cuáles eran los pasos de ley? Alguien trabaja en una oficina jurídica, que por lo menos le han dicho cuáles son los pasos de ley, porque el trabajo que van a hacer, que me han estado preguntando, es precisamente una sentencia proveniente del extranjero, y para que surta efecto en Guatemala, esa sentencia debe de tener o los pasos de ley o el apostillado. El apostillado es un convenio del que Guatemala y varios estados, incluyendo Estados Unidos, ya lo tienen aceptado. ¿Y qué creen? Muchos creen que el apostillado no tiene costo. Sí tiene un costo. Por ejemplo, en Estados Unidos, dependiendo del estado, está entre 10 a 15 dólares. Entonces el apostillado sí tiene un costo. Entonces, si ustedes están contratando sus servicios, tienen que también tomar en cuenta
lo de la apostillado, porque por ejemplo, si es una certificación de una persona que falleció en Estados Unidos y piden el apostillado, les van a cobrar esa certificación de defunción para poderla inscribir. Y más si ustedes van a realizar una sucesión entrevistada para demostrar, ¿cómo ustedes van a demostrar que el señor se murió, que el caso se murió? El caso, el causante. Esos son latinazos que los deben de manejar. No es que van a ir a comprar un pollo caso, no. Es el causante de la mortual. ¿Cómo usted demuestra que alguien existe? O además que usted me dice, pero es que él es Juan Pérez de los Palotes. Mucho gusto, pero ¿cómo me existe? Existe físicamente, pero ¿cómo me demuestra que Juan Pérez de los Palotes va a realizar una transacción con un alemán? ¿Y cómo me demuestra que él es Juan Pérez de los Palotes y que el otro es alemán? ¿Pero qué documento? Pero pasa exactamente con el DPI. ¿Qué pasa si la persona perdió el DPI? La certificación hay una certificación de DPI que lo entrega RENAM. Y si hay personas también que en el interior viven en lugares donde no es accesible o donde no les ha importado, por ejemplo, lo que cargan es su documento de identidad, perdón, su certificación de nacimiento. Si es menor de edad, su certificación de nacimiento. Si es una persona que está en estado de interdicción, ¿cómo demuestra que está en estado de interdicción? El informe médico que establece el artículo 8 del Código Civil. El estado de interdicción va a ser declarado por medio de un juez, un proceso. Sería la certificación del estado de interdicción y quién es la persona que está a cargo de estos hechos. Eso es algo que yo sé que se tuvieron que haberse explicado en derecho civil y derecho. Pero si no, igual aquí, yo tuve, gracias a Dios, excelentes vacas sagradas. Algunos ya pasaron a mejor vida. Bueno, y además de todos esos elementos, por ejemplo, pero ¿y el extranjero cómo lo va a identificar? Con el pasaporte. Y resulta que está poniendo un pasaporte que venció. La embajada, ojo, la embajada es para asuntos políticos y consulados para asuntos de los ciudadanos. Eso está, por eso está el derecho, la Convención sobre los Derechos de los Tratados, la Convención de Violación de los Derechos de los Tratados. Hay una convención sobre elementos consulares y elementos son dos elementos distintos. La embajada es la parte política y los consulados en la parte de las personas o de los ciudadanos. Si hablo muy rápido, por favor, me dice. Yo usualmente hablo rápido. Bueno, entonces podrían pedir a la embajada un certificado para demostrar que está vigente, porque si el pasaporte no está vigente y ustedes hacen constar que está vigente, ustedes lo están cometiendo. Y les digo porque amablemente yo algún tiempo trabajé para la Metro y lidiaba en contra de esos años. Y me decían que era que cometieran delitos y no los mandé. Por eso cuando estamos en clases les trato de decir para que ustedes no tengan ningún problema, porque si ustedes como notario ponen cosas o ponen datos que no están alejados de la verdad, ¿qué creen? ¿Qué delito cometen? Material y ideológica. Entonces, cuidado. Hoy en día, además de todos estos elementos, que hace muchos años se hablaba de que
económicamente los estados estábamos en una etapa donde el capitalismo había hablado de que, por ejemplo, teníamos empresas como Bimbo, Toyota, Nissan, que no solo realizan sus negocios en su país de origen, sino que también esta globalización alcanzaba a que estas empresas estuvieran en toda la orden. Y esta globalización también ha permitido que haya una expansión no solo de los negocios jurídicos que se dan entre personas de diferentes estados, pero también entre esas empresas que en determinado momento nacen a la vida jurídica, no en el país donde ingresan, sino que, por ejemplo, el código mercantil de nosotros hace ver que a ciertas empresas, por ejemplo los bancos, para que un banco, Guatemala es uno de los países más complicados para que venga, tenemos una ley bancaria y una protección a los monopolios nacionales exagerada, y la vamos a seguir teniendo, porque hay que decir las cosas por su nombre. Por ejemplo, hay países donde es más fácil, Estados Unidos incluso tiene una protección, pero que permite que, por ejemplo, BBVA, ciertos bancos españoles que estén en Santander, que estén trabajando en Estados Unidos. Acá, ¿qué banco ha logrado estar en Guatemala? Y hubo aceptación, y también ahí, hoy por hoy, los accionistas son guatemaltecos. Por ejemplo, Promérica, los accionistas son guatemaltecos, algunos dueños de unas empresas de los mayores accionistas, de algunos de un ingenio de Santa Lucía, de un ex candidato a la vicepresidencia de Guatemala, Promérica, Azteca, Uzatlán, pero ha sido absorbido por personas guatemaltecas como socios. Pero se supone que la globalización ha hecho que estas empresas vengan a instalarse y que en determinado momento la Bimbo, por ejemplo, Guatemala, tenga capital social, chapín, o que se adquiera, y que se dejara por un lado lo que establecía la ley el código mercantil, en cuanto que estas empresas, cuando vendían para proteger a los guatemaltecos y a estas empresas que tienen su gran aporte económico, era que ellos tenían que pagar cierta cantidad de dinero, tener un representante legal que era Chapín. ¿Qué era el problema? ¿Cuántos de los representantes legales que hoy por hoy tienen las grandes empresas, desde bananeras, son personas? Algunas empresas sí tienen representantes legales que tienen las capacidades y saben los derechos y obligaciones que están adquiriendo. Pero lastimosamente, yo como abogada le puedo decir, y como fiscal, que me ha tocado que lleguen personas y me dicen, miren, mi hermano trabajaba en X empresa, y le dijeron, mira, a partir de hoy sos representante legal, y le pagaban 1,000 quetzales más. Y es la realidad. No les estoy hablando, muchas empresas hasta de cartón o que han defraudado al fisco guatemalteco y después buscan otra forma de hacerlo, era el que estaba en seguridad del edificio donde estaba. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? La empresa defrauda, y a quién se van a traer enchachado. La pobre seguridad. No sabe leer ni escribir, pero le daban 500 quetzales y él estaba feliz. Y resulta que ahora estafó al fisco, y no solo al fisco. ¿Qué otra entidad usted puede estafar cuando está sirviendo como representante legal? El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y también, si usted se apropia de supuestamente las cuotas que tenía que pagar, lo pueden denunciar penalmente y aparte administrativamente. Entonces, realmente el derecho tiene muchas aristas que tiene que uno que ir desarrollando y ver y aconsejar a la gente. Porque es cierto, usted lo contratan como abogado, pero su función en la que usted o como notario debe de hacerla adecuadamente.
Entonces, en esta parte económica también vamos a darnos cuenta que están estas empresas, pero también cuando se recuerdan en mercantil, hay una serie, ustedes ya vieron mercantil 1 y 2. ¿Se acuerdan cuando ustedes pagan un embarque que lo ponen a la par del FAO? Es una forma de pago. ¿Y esto por qué va de la mano con el derecho mercantil? Porque también cuando hablamos de esa globalización, estamos hablando de que estos medios de transporte también están inmersos dentro del derecho internacional privado, porque usted está contratando, por ejemplo, resulta que usted el día de hoy se mete a internet y adquiere un carro en Estados Unidos. Le gustó, usted sabe, bueno, espero que sepa de mecánica, porque si no, yo compro un carro y no sé en qué, no sé de mecánica. Y le soy sincero, les cuento una anécdota. Yo tuve un carro que tenía seguridad por los tipos de casa que llevaba, y a mí se me dañaba el carro, yo mire, le invertía, se lo vendía con seguridad, y a ese señor nunca le... Lo último que invertí, que le hice un overhaul y puse todas las piezas, y yo le pregunto, mire, ¿a usted el carro no le falló? Y él nunca le ha fallado. Cuando uno no sabe de algo, entonces van a darnos cuenta que también están estos medios de transporte que también tienen una relación contractual. Y puede ser que usted compre, por ejemplo, y viene en barco, pero resulta que usted tiene ahorita los recursos y se quiere ir a España. Y compra por medio de internet sus tickets, pero no le cambia la fecha, no se dio cuenta y no compró las maletas, o lo que le cobraron, le cobran 2 veces en la tarjeta. Esa es una contratación mercantil que está haciendo, y muchas veces no a nivel nacional, porque todas esas páginas de Facebook están, o esas páginas de estas entidades están a nivel nacional, pero hay una contratación. Y ya no, tampoco ni siquiera podemos decir que estamos materializando los títulos de crédito, porque tampoco tienen que estar mandando, solo le mandan su documento, no está pagando impuestos, porque como no está dentro del país, no está pagando impuestos, o lo que pasa con Uber, que es una de las razones que se quejan algunos taxistas, de que Uber no paga impuestos, pero sí percibe, y hay una forma de que de esta forma se está perjudicando una... Primero se está perjudicando porque no pagan impuestos, pero también hay una competencia desleal, porque la otra persona, también los taxistas no pagan, pero algunos taxistas, perdón. Entonces vamos a darnos cuenta que con la globalización, con ese boom económico en el que ya no estamos dentro de nuestro estado realizando todas las compras como antes, como la mayoría, antes muchas personas veníamos y íbamos a comprar a un lugar de tour todo lo que necesitábamos. Hoy ya no lo necesitamos, lo podemos hacer en internet, solo que hay que tener cuidado si están comprando un ticket solo o con maletas o cómo va, y si deben de leer si tienen necesidad de llevar una visa o no, y si cumplen con esos elementos, porque parte de esa naturaleza cosmopolita es que todos queramos viajar, pero para viajar muchas veces van a haber requisitos que nos va a pedir un país que tengamos, no solo Estados Unidos, por ejemplo. ¿Creen ustedes que para viajar a Perú hay que tener una visa? Sí, Dan. Y Cuba, no sé ahora, hace un tiempo que yo iba a irme a Perú, sí, pedían una visa, porque es una forma de ingresos para ellos. Ojo, entonces ahí tienen que tener cuidado. Cuba, por ejemplo, usted paga una visa para el tiempo que va a ir, porque es forma. Esto no es solo por el dinero, así como no solo por la visita, sino porque es una forma de agenciarse de ciertos elementos económicos del país, así como el pago de impuestos, el hecho generador o lo que usted tiene que pagar al Estado, genera una ganancia para el Estado, también lo genera. Si no, la visa de Estados Unidos no tendría el precio que tiene.
Algo que tiene mucho Latinoamérica, desde México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, y lo veo Venezuela, es también todas esas cantidades, por ejemplo, de remesas o de envíos, que también genera una prestación para las personas que reciben, ¿no? Pero cuando se pagan una cantidad para que se pueda enviar. Entonces todo eso tiene una conceptualización que van a proteger. Incluso, no sé si a algunos de ustedes les gusta comprar por internet. Cuando ustedes compran en el sitio no les hace ver de que esas transferencias están protegidas, que los datos y todo. Algunas les dicen, hay otras que les dicen que los datos que ustedes están proporcionando, ellos los pueden manejar, si aceptan o no esas cookies para que se puedan realizar. Y si bien es cierto, estamos hablando que existen todos estos elementos de las contrataciones, estos también van a tener una forma de derechos adquiridos. ¿Qué es el derecho adquirido de una persona? Cuando lo hablamos en, por ejemplo, eso es asesora jurídica del sindicato del MP, y siempre se habla de derechos adquiridos. Bueno, esta persona tenía ciertos derechos bajo la vigencia de una norma jurídica y viene otra norma jurídica que no es tan beneficiosa o que pretenden modificar, no puede modificar lo que en determinado momento esta norma le previó de derechos. Estamos hablando de derechos laborales. Pero hay ciertas normas, tanto el derecho laboral, civil, que sí tienen derechos adquiridos, y hay otras que no se considera un derecho adquirido. ¿Por qué? Porque si desde el inicio, por ejemplo, ustedes están ganando un salario base X y el patrono quiere que ustedes sean más productivos, les dice que les va a poner un bono temporal por tanto tiempo determinado hasta X lugar, ahí ya no se podría estar manifestando que es un derecho adquirido. Por eso, cuando hablamos de derecho adquirido, es que la persona, porque en el derecho internacional privado, el sujeto de derecho siempre va a ser la persona física y en determinado momento esa persona jurídica no corpórea esa idea de que es una idea ficticia que se crean de estas entidades que tienen personalidad jurídica, que por ejemplo todavía Guatemala no tiene un derecho penal económico como lo tiene Europa, en el que persiga ya no solo a la persona, sino también a la persona física, sino a esta persona jurídica, y lleva una sanción aparte de la persona física y la persona jurídica, y hasta se le desposee. Europa sí tiene ese derecho penal económico en el que hasta puede desposeer de los objetos del enriquecimiento, y es por eso que no sé si ustedes han oído hablar de los famosos compliance, que es ese conjunto de normas que se crean para que dentro de una empresa se tenga el cuidado de que no se caen ciertos elementos de responsabilidad de la empresa y que no se le sancione penalmente o administrativamente por esos hechos a la empresa, sino a quien haya dejado de cumplir con la normativa. Y por ejemplo, en cuanto al derecho adquirido, lo vamos a tener en el artículo 26 de la Ley del Organismo Judicial y el artículo 27 del Código de Bustamante. Por favor, yo les voy a pedir que los artículos que les voy a mandar la presentación lo puedan leer para que lo podamos discutir el próximo martes. El martes, para ver qué entendieron, porque después vamos a ver estos principios de derecho internacional privado, y esto sí viene dentro del examen. Y viene la locución latina. Ojo, yo les voy a poner la locución latina y me van a decir si eso es lo que está, que es, si es intrínseco o extrínseco. Guerra avisada no muere soldado. Y el que muere es porque no se preparó. Entonces, eso viene dentro del examen y vienen estos
¿Sí? El Código de Derecho Internacional Privado es el famoso Código de Bustamante. Incluso Bustamante era el segundo apellido de cubano que ayuda en la elaboración del mismo, previo a que hubieron 5 y estuvimos de manos. Era el abogado que de Guatemala integraba esta comisión de Derecho Internacional Privado previo a esta elaboración. Entonces, por ejemplo, se habla de que cuáles son los fines del derecho internacional privado: armonizar, procurar la armonía entre las diferentes legislaciones de diferentes estados. Además de eso, busca obtener la seguridad de los derechos de orden internacional, pues se busca garantizar estos derechos para todas las partes y a través de la misma buscar la seguridad jurídica. Y busca garantizar los derechos al hombre, a sus objetos. Además de eso, busca que la persona, yo como ser humano, pueda garantizar mis derechos y los pueda garantizar erga omnes, y además de eso, los bienes. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que más deseamos proteger son los bienes y los actos jurídicos que realizamos, tanto como personas como sobre los bienes. Por eso también en las próximas clases vamos a estar desarrollando lo que son los derechos reales y los derechos personales, y qué incluye y cómo estos elementos, tanto de derechos personales como de derechos reales, se empieza a hablar desde el elemento estatutario de nuestra clase. ¿Por qué? Porque esos elementos reales, por ejemplo, es los bienes que yo tengo sobre cosas, que pueden ser bienes muebles o bienes inmuebles. ¿Cómo yo voy a garantizar? Por ejemplo, cuando hablamos de derechos personales, es que yo, como ser humano, como persona, garantizo una obligación. Cuando hablo sobre los bienes reales, es que yo adquiero una obligación, pero garantizo el cumplimiento de esa obligación con un bien real, con un carro, con un semoviente, que usted tiene 100 vaquitas. Entonces garantiza lo que va a pagar con las 100 vaquitas, pero no viene usted y como usted es más pilas, dirían aquí, eso sí es sinvergüenza. A mí me cae mal cuando me dicen que la gente es pila cuando es mera sinvergüenza. Hay que decirle, a mí me gusta decirle el nombre por lo que es. Y eso también lo aprendemos en casa, eso se mama en casa, los principios y valores no. Acá no se los vengo a enseñar, yo solo les vengo a recordar que a ustedes se los enseñaron sus papás. Pero entonces usted viene y hace un préstamo y garantiza con sus 100 vaquitas, pero usted no quiere, que está dejando de pagar, y entonces le dice al compañero: mira, firmame que te vendí, y te quedas con todas las vaquitas. No, pero qué, si el compañero, imagínese, si fuera el que usted viene y le recibe, no le paga nada, y que usted le firmó. Y le ha pasado a mucha gente que, como dice el ladrón, que fuera el ladrón, tiene 100 años de perdón. No, mentira, pero sí ha pasado que a veces, o por ejemplo, lo he visto mucho en esa simulación de contratos, cuando no le quieren dar nada a la mujer, y si se están divorciando, la bruja de la casa, si bien le va a uno, así le dicen, que la va a mantener, que para el dinero, para el caspián, que los hijos, que trabaje, la desgraciada. Sí, miren, 19 años de trabajar en el MP y de trabajar con tantos hombres que digan de que la casada es su mujer. Ya. Y no es que diga que hay mujeres que son canela fina. Hace algunos años hablábamos con una jueza, en el 2009 estábamos viendo un curso. Ya, Milita. Y resulta que hay una señora que resulta que estaba casada con un gringo, tuvo 2 hijas y se divorciaron. Pero mire, esa señora creo que es la mujer más sinvergüenza que he conocido.
le dejó las 2 niñas al gringo, se fue con otro señor y el gringo venía, trabajaba, levantaba su negocio, entonces venía ella, iba a pedir medidas de seguridad, se la daban, decía que él la había amenazado y todo, pero no decía que le había dejado las niñas y nada de eso. Y entonces con las medidas de seguridad llegaba donde estaba el señor, le vaciaba todo, le quitaba todo, hasta sus hijas las dejaba sin nada. Y la señora se iba otra vez con el gallo. Hasta que de allá llegaban como 6. Mira, el señor desnudo de Santa Rosa, hasta que llegó a Santa Rosa, y a la jueza le pareció extraño que ella ya hasta se le salió y le dijo que ella ya tenía varias medidas de seguridad, entonces a ella le pareció extraño, mandó a llamar a los niños y utilizando algo que es muy importante, el interés superior de los niños, los entrevistó y las niñas fueron, ni siquiera fue el gringo, fueron las niñas las que le contaron que la señora venía haciéndolo así sucesivamente, entonces que ya esta iba a ser la 5ª o la 6ª vez y la iba a dejar sin nada. Entonces la jueza no se lo dio, le metió a la madre, le fue a poner una denuncia, razonó, le dio medidas a las niñas y al señor, pero sí hay mujeres, no todas las mujeres somos buenas, ni no todos los hombres son malos. Hay un punto de equilibrio, de mal equilibrio, que se debe de poder equiparar, y a veces que la carga de trabajo es que la ley de femicidio, mire, la ley de femicidio, por ejemplo, yo hoy por hoy critico que se crea que la ley de femicidio era solo era para mujeres. La ley de femicidio era para hombres, y lo que buscaba es que la igualdad no fuera solo formal, sino real, porque las leyes en Guatemala son preciosas, pero a veces no las utilizamos adecuadamente. Y por una mujer que engaña en una ley de femicidio, implica que le restemos el verdadero derecho a las mujeres que sí son víctimas. Y yo les diría, más aún a todos los compañeros, yo creo que cualquiera de ustedes que tenga una hermana, una hija, una mamá que está siendo víctima de violencia, por mucho que sea su papá, su padrastro, quisiera que las protegiera el Estado y que no fueran una cifra más de las muertes o las desaparecidas. Creo que tal vez si lo vemos así y procuramos darle el uso adecuado, podemos reivindicar. Feliz fin de semana, compañeros. Entonces, por favor, el lunes, el martes les mando ya los requisitos para que vayan a traer un proceso. Si no, voy a hablar con unas amigas jueces de aquí en zona 1 para que puedan ir a traer un proceso de una sentencia proveniente del extranjero, y van a trabajar todo el proceso hasta hacer cambiando, van a tomar los datos de algunos de ustedes y alguno va a ser el esposo, la esposa, y aquí los casos y los divorcios, no se preocupen. Y lo bueno es que no tienen que pagar alimento.